Es la mañana del 1 de septiembre de 1715, y el castillo de Versalles, cerca de París, está en completo silencio. Solo unos pocos amigos íntimos del rey Luis XIV rodean su lecho. El hombre que ha gobernado su país durante 72 años, más que ningún otro monarca en la historia europea, se encuentra ahora en los últimos segundos de su vida. Su época llevó a Francia a la cima de su gloria, conquistando numerosos territorios y convirtiéndose en un modelo a imitar por otras monarquías europeas. Pero también fue una época de libertinaje de la nobleza, de fiestas interminables llenas de cortesanas y placeres eróticos. Una era de despilfarro y gobierno a capricho del momento. Así era el mundo del hombre que se hacía llamar Rey Sol. El camino de Luis XIV hacia el trono de Francia comenzó muy pronto, pero no fue sencillo. Tras la muerte de su padre, Luis XIII, se convirtió en rey a la edad de 4 años. Pero su madre, Ana de Austria, era la gobernante de facto por el momento. En realidad, sin embargo, un tercero dirige el país, el primer ministro y cardenal Jules Mazarin. Más tarde, este hombre ambicioso, al que no le gustaba compartir su poder, ejerció una profunda influencia en el posterior gobierno de Luis. Mazarino y Ana de Austria pronto se convirtieron en una pareja inseparable, e incluso se habló de una relación amorosa. Con el tiempo, Mazarino empezó a supervisar personalmente la casa de la reina, participó en la educación del joven rey, y poco a poco, se convirtió en el hombre más rico de Francia. Era dueño de vastos condados, castillos, poseía una flota de buques de carga y le gustaba alardear de su dinero. Hacía bordar sus ropas con oro, usaba los perfumes más caros, compraba cuadros y joyas. Entre 1648 y 1653, sobrevivió a una revuelta contra él de nobles franceses descontentos. Tuvo que huir del país durante un tiempo. Hasta su muerte en 1661, siguió siendo el principal consejero del rey, seguro de sí mismo y hombre que movía los hilos políticos entre bastidores. La coronación oficial de Luis XIV tuvo lugar el 7 de junio de 1654 en la Catedral de Reims. Apenas un año después, el rey de 17 años pronunció en el Parlamento las famosas palabras que caracterizarían todo su reinado posterior. L'État c'est moi, yo soy el Estado. En los años siguientes, Luis se aferra a su lema de confianza. Aleja del poder a la nobleza existente. Construye importantes puestos ministeriales y de alta oficialidad con nuevos hombres leales a él. Limita los derechos de las regiones y ciudades, y los pone bajo la nueva supervisión de funcionarios reales directamente responsables ante él. Hará lo mismo con el ejército. Sustituirá a todos los generales y, con la ayuda de los nuevos, creará el mayor ejército del continente. Sus 380.0 soldados están en pie de guerra en gran parte de Europa. Libra una guerra contra los Países Bajos, se apodera de parte de Luxemburgo, ocupa Estrasburgo. Sin embargo, los resultados de sus arrebatos bélicos son fluctuantes, y las primeras críticas empiezan a hacerse oír en casa. Les molesta el enorme coste de las campañas militares, sino también los sueldos de los funcionarios y, no menos importante, el enorme gasto del Estado. Significa representación real, pero Luis no está demasiado preocupado por el calamitoso estado de la tesorería. Por el contrario, decide construir una magnífica mansión para él y su corte, sin parangón en el mundo. Funda un pequeño pabellón de caza en Versalles, cerca de París. Paga a los más eminentes arquitectos, escultores y jardineros, y contrata a 20 obreros, para construir el Palacio de los Sueños. La reconstrucción de Versalles duró 50 años. Al final se levantó un castillo con cientos de habitaciones decoradas con oro y espejos venecianos, y repleto de joyas artísticas. En sus jardines crecían 250 árboles. 2 canales de agua los atravesaban y un paseo marítimo se extendía casi 1 kilómetro en el centro. Sin embargo, el esplendor del palacio tenía su reverso, las condiciones sanitarias. No había inodoros con cisterna.
Los cortesanos orinaban exclusivamente en orinales o retretes. Había letrinas para los huéspedes menos distinguidos y el personal numeroso, pero su número era absolutamente insuficiente. El personal del castillo orinaba en los jardines, pero también en los pasillos y escaleras. El resultado era un olor nauseabundo que recorría perpetuamente el castillo. La situación se vio agravada por la creencia contemporánea de que el baño era perjudicial para la salud humana. El rey tenía una bañera de 3 metros, pero la utilizaba exclusivamente para juegos sexuales, y su desesperada higiene corporal la compensaba con fuertes perfumes. Sin embargo, Versalles se convirtió en el centro de Francia en aquella época. Fue aquí donde Luis XIV tomó las decisiones políticas más importantes. Aquí organizó conciertos y, sobre todo, representaciones de ballet para sus cortesanos, que eran 5-0. Él mismo era un gran aficionado al ballet. Él mismo sentía un gran afecto por el ballet. En su día fue uno de los bailarines más dotados, y su papel juvenil como el dios Apolo en el increíble ballet de la noche, de 12 horas de duración, le valió incluso el sobrenombre de Rey Sol. Luis simplemente vive exactamente como lo ha planeado, y como queda patente, por ejemplo, en la serie de películas Angélica ambientadas en su época. Yo soy libre, no eres libre. ¿Quieres humillarme? Háblame como debes. Llámame señor o su majestad como hacen todos en la corte. ¿Has olvidado que al rey se le habla en tercera persona? Es el gobernante sin restricciones de su país, y bajo su liderazgo, Francia se convierte en el centro social y de moda de Europa. También disfruta de su vida privada. Solo tiene una esposa, María Teresa de Habsburgo, prima suya, pero un ejército de amantes. Con los 6 que reconoce oficialmente, tiene 16 hijos, su propia mujer le da 6. Sin embargo, solo uno de ellos, el hijo mayor Luis, vivirá hasta la edad adulta. Pero ni siquiera él ascenderá nunca al trono. Muere antes que su padre, y su hijo mayor sufre el mismo destino. Así, Luis XIV será sucedido por su bisnieto, Luis XV. Hacia el final de la vida de Luis, el ídolo de la vida en Versalles se hace añicos. Nuevas guerras, especialmente con España, arruinan completamente al país desde el punto de vista financiero. A esto hay que añadir el coste de funcionamiento de la corte real, que se lleva más de 1/4 parte de los ingresos del Estado cada año. Para empeorar las cosas, en 1709 una hambruna asoló Francia debido a la pérdida de cosechas, matando a 600.000 personas. Demasiado incluso para una monarquía absolutista. Los franceses de a pie odian a su rey, y sus cortesanos también se alejan poco a poco de él. Luis intenta resolver la situación vendiendo su propio patrimonio, pero no es suficiente. Al final se deprime y se recluye en su castillo. El dolor en la pierna izquierda, del que empieza a quejarse en ese momento, es un presagio de su inminente final. El 13 de agosto de 1715, Luis aparece en público por última vez. 6 días después se acuesta y ya no se levanta. Médicos de renombre se turnan en su habitación, pero reconocen demasiado tarde que su pierna está afectada por la gangrena. El cirujano decide la única solución posible: amputación de la pierna, pero después de varios cortes ni siquiera la termina. La enfermedad está demasiado avanzada. El 1 de septiembre de 1715, el rey Luis XIV muere de dolor en medio de los tiempos difíciles de Francia. Reinó durante la friolera de 72 años. Su bisnieto Luis XV reinaría durante casi 60 más. Y luego su sucesor Luis XVI acabaría su vida bajo la guillotina durante la Gran Revolución Francesa. El vaso de la paciencia con el gobierno y el estilo de vida creados por el Rey Sol acabará por agotarse.